Hacemos antes análisis del mercado, lo hacemos como cada lunes con la ayuda de Juan Enrique Cadeñanos. Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo has visto el arranque de semana? Sobre todo, bueno, de nuevo parece que se repite el mismo patrón que hace unos días. Caídas más abultadas en la apertura europea, descensos que se van, son menos abultadas esas caídas a medida que pasan las horas y con un Wall Street que registra pérdidas de nuevo inferiores a la sesión europea. Sí, en general, obviamente, la amenaza es más hacia Europa, ¿no? En este caso, más obvia, ¿no? Que en el sentido de Estados Unidos, lo cual, pues ahora mismo es obviamente Putin quien va, y no digo Rusia, digo Putin, quien va marcando un poco las pautas, sobre todo de cara a los mercados de renta variable, y ver cuáles van a ser la hoja de ruta para las próximas sesiones e incluso las próximas semanas. Esas amenazas, lógicamente, tienen un impacto en la renta variable y, como no puede ser de otra manera, obviamente para Europa también a nivel económico. En este sentido, vamos a ir viendo cómo el índice VIX, el índice de volatilidad, el que va referenciado a la volatilidad, podría seguir yendo en aumento, lógicamente por ese aumento de volatilidad en los mercados de renta variable, lo cual podría seguir siendo negativo para la renta variable y, en general, positivo para los mercados refugios, como pueden ser commodities o pueden ser sector tecnológico o de investigación. En este caso vemos cómo la parte de Estados Unidos se verá especialmente beneficiada, sobre todo lo ligado a la parte tecnológica, como en particular puede ser el Nasdaq, y en general commodities como puede ser el oro, en un caso muy muy especial y muy particular, debido a que Rusia ya ha hecho referencia a que vuelven de nuevo otra vez a comprar oro, a dar la estructura, en este caso las órdenes para compra de oro nuevamente, lo cual pues puede seguir dando alas, ¿no? a esta commodity, a esta materia prima, y que también, como digo, funciona como mercado refugio. Juan, estamos viendo sin duda caídas en las bolsas de los países de Occidente, en Europa, en Wall Street, pero claro, hoy no tenemos la referencia rusa porque el Banco Central de Rusia ha decidido mantener cerrada su bolsa, pero si abre mañana, ¿qué es lo que podemos ver teniendo en cuenta que en los últimos días, el jueves, por ejemplo, veíamos una caída de doble dígito en su bolsa, en su renta variable, en su índice MOEX, por ejemplo? Luego el viernes sí que es cierto que veíamos cierta recuperación, pero claro, teniendo en cuenta esas sanciones sobre Rusia, sobre los bancos rusos, sobre algunos de ellos con el bloqueo del sistema de pagos internacionales de SWIFT, teniendo en cuenta que el Banco Central ha subido los tipos de interés hasta el 20%, ¿qué podríamos ver en el caso de que mañana o alguno de estos días de esta semana abra la bolsa rusa? ¿Podríamos ver una caída también de doble dígito como la que vimos el pasado jueves? Podríamos perfectamente, y obviamente el mercado ruso toma la decisión, la determinación en este caso de no abrir su mercado debido a esto, no lo van a hacer con caídas de un 1 o de un 2%. Obviamente estamos hablando de caídas muy importantes y sobre todo una pérdida a nivel económico muy muy elevada. No me sorprende obviamente para nada que en el caso de Rusia vuelvan de nuevo a la compra de oro, debido a que obviamente en algún momento van a tener que tirar en este sentido de ese patrimonio. Consideran que en el corto plazo les puede venir bien, pero a medio plazo van a necesitar inyección económica, y sobre todo lo que muy bien atado tiene que tener Putin, que no sé si lo estará haciendo, entiendo que obviamente sí, es la referencia de la pérdida que va a tener, porque obviamente Rusia, tanto por nombre como por economía, van a perder muchísimo valor. Muchas empresas ya están perdiendo valor, ya sea porque otras empresas estimen el no comercializar con ellas, o que haya sanciones adicionales, o pérdidas de patrocinio, pérdidas comerciales, etcétera, etcétera. Y esto es algo que, como digo, Rusia tiene que trabajar en el medio plazo para ver cómo solventar toda esta situación y cómo contrarrestar toda esa pérdida de dinero, toda esa pérdida de negocio, que, como digo, va a ser unas cifras muy, muy, muy relevantes, y lo cual obviamente tendrá un impacto muy importante para su bolsa. Lo que sí que estamos viendo hoy, Juan Enrique, sobre todo en la apertura de Wall Street, es cómo esas compañías ligadas a la industria de la ciberseguridad o a la industria armamentística, militar, de defensa, sí que están cotizando con subidas. Lo vemos, por ejemplo, con CrowdStrike Holdings, en el Nasdaq 100, también vemos, por ejemplo, a L3 Harris Technologies, lo veíamos con Lockheed Martin. ¿Qué hacemos con ese tipo de compañías? Sería un comportamiento normal, teniendo en cuenta el contexto que tenemos, pero no sé si aquí pues podemos ver alguna oportunidad o qué expectativa podemos tener.
Bueno, en este caso obviamente es algo que irá creciendo y que muchas empresas irán ligando también, ¿no? La posibilidad a posicionarse en este tipo de compañías, en este tipo de sectores, ya no solo la parte armamentística, sino también, como bien decís, la parte industrial, la parte de desarrollo y también la parte de investigación, en la cual, aparte de funcionar como mercado de refugio, en estos momentos también funcionará como por decirlo de alguna manera, un chaleco salvavidas, ¿no? En toda esta situación en la que irán dirigiendo parte de su negocio y en la que iremos viendo poco a poco cómo redirigen toda esa parte de negocio y que poco a poco se va destinando a esta partida. Es verdad que el potencial no creo que sea a corto plazo, yo creo que podríamos ir viendo más a medio plazo. Es verdad que hay doble dígito también en los descuentos por comparativos en muchas de las empresas de estos sectores y eso también lógicamente le da un recorrido aún mayor y un potencial recorrido, sobre todo en el caso del medio plazo. Lo único que obviamente esto tendrá las patas muy cortas si finalmente se llega a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, si finalmente las aguas llegan a su cauce y vuelven de nuevo a la calma y en este sentido pues toda esa entrada de dinero podría redirigirse hacia otros sectores. Por lo tanto hay que estar muy rápidos en esta situación y tener en cuenta que estas inversiones serán únicas y exclusivamente para medio plazo y a modo especulativo. ¿Qué escenario tenéis en Admiral Markets en mente para el rublo tras esa caída que hemos visto en el día de hoy de más del 30% en algunos momentos? Y también para los bonos rusos, teniendo en cuenta que durante el fin de semana, por ejemplo, agencias de calificación, como el caso de Standard & Poor's, habían calificado la deuda rusa en bono basura. Te pregunto por el rublo y también por esos bonos rusos. Es obvio que, como decía, ¿no? La pérdida de esa parte de negocio, esa parte de pérdida de potencial en el lado económico también tendrá impacto, obviamente, en su moneda y, como digo, en su economía interna. Esto es algo que, como digo, si Ucrania y Rusia no llegan a un acuerdo en las próximas horas, próximos días, Rusia va a seguir sufriendo muchísimo a nivel económico, obviamente Ucrania para nada, no tanto, quiero decir que para nada va a salir airosa de toda esta situación, pero obviamente no va a sufrir tanto desde el lado económico como Rusia, ya no por la pérdida potencial allí en la propia guerra, sino la pérdida indirecta que tiene en cuanto a la línea de negocio. Como decía, algo tendrá que tener tramado Putin ante toda esta situación, porque tanto a nivel presencial, a nivel de marca, a nivel de imagen y a nivel económico, Rusia va a sufrir muchísimo, pero ya no solo su economía, también su economía interna, su economía externa, en sus mercados bursátiles. Es algo que toda esa presencia y todo ese momentum que está perdiendo ahora mismo tendrán que ir solventando de alguna manera y de alguna forma equilibrando. No creo solo que la única y aislada medida que estén tomando sea la compra de oro. Obviamente algo tendrán que estar haciendo en paralelo, pero ya digo que muchas acciones van a tener que tomar, mucha pérdida de negocio, no solo en el corto plazo, sino en el medio plazo, porque esto le va a salir muy caro a Rusia y, como digo, no solo para los próximos días, sino también para las próximas semanas, próximos meses. Vamos a ver un año muy difícil para la economía rusa y sobre todo también para el rublo, el cual va a seguir viendo determinada pérdida en este sentido de valor, de potencial crecimiento, y que obviamente tanto para el corto como para el medio plazo la tendencia debería seguir siendo claramente bajista para ella. Pues Juan Enrique, muchísimas gracias por acompañarnos un lunes más. Vamos a seguir vigilando todos estos elementos. Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Gracias a vosotros, un placer como siempre.